Mi madrastra vendió el reloj de mi padre 4 horas y 17 minutos después de su funeral. Lo sé porque el joyero revisó el recibo de compra cuando me llamó 2 días después. Marcaba las 3:47 de la tarde del sábado. El funeral había terminado a las 11:30. Para cuando ella salió de esa joyería con $800 en efectivo, ya había firmado su propia sentencia. Simplemente no lo sabía todavía. Yo estaba sentado en mi departamento cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Casi no contesto. Pero algún instinto que no puedo explicar, me hizo deslizar el dedo sobre la pantalla. ¿Habla Marcos Delgado? Preguntó una voz de hombre, educada, con acento de alguien que ha pasado demasiado tiempo hablando con clientes nerviosos. Sí, soy yo. Mi nombre es Samuel Ortega. Soy el propietario de Joyería Ortega en el centro. Compré un reloj esta semana de una mujer que dijo ser la viuda de Alberto Delgado. Cuando abrí la tapa trasera para evaluar el mecanismo, encontré un grabado. Decía, si este reloj no está en las manos de mi hijo Marcos, algo ha salido terriblemente mal. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno de cosas que no tenía palabras para nombrar todavía. ¿Sigue ahí?, preguntó Samuel. Sí, dije, sigo aquí. Creo que necesita venir a mi tienda. Llegué en 20 minutos. El reloj estaba sobre un paño de terciopelo negro en el mostrador, bajo una luz brillante que hacía que el oro se viera casi líquido. Era un Omega Seamaster de 1968. Mi padre lo había usado todos los días de mi vida. Podía escuchar su tic-tac desde el otro lado de la habitación. Samuel lo volteó. En la tapa trasera, grabado en letra cursiva pequeña y precisa, estaba el mensaje que había leído por teléfono. Debajo, había una segunda línea que no había mencionado. Revisa el forro del estuche. La verdad está cosida adentro. Bienvenidos de vuelta a Ecos de Traición, donde los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz. Si eres nuevo aquí, suscríbete y activa la campanita. Esta historia tiene giros que no vas a querer perderte, créeme. Mi padre compró ese reloj en 1968, 3 meses antes de casarse con mi madre. No era rico. Era contador en una firma pequeña que manejaba impuestos para tiendas familiares y pequeños negocios. Pero había ahorrado durante 2 años, guardando cada peso extra en una lata de café debajo del fregadero, hasta que tuvo suficiente para entrar a una joyería en la calle principal y señalar el reloj en la vitrina. El vendedor le preguntó si estaba seguro. Era mucho dinero para alguien que trabajaba con planillas. Mi padre dijo, un hombre necesita 2 cosas en la vida, una buena mujer y un reloj que le recuerde no desperdiciar el tiempo que tiene con ella. Se casó con mi madre un sábado de junio. Usó el reloj en la boda. En las fotos puedes verlo brillando en su muñeca mientras sostiene la mano de mi madre frente al altar. Ese reloj marcó cada momento importante de mi infancia. Marcó la hora de mi nacimiento. 2:34 de la madrugada, un martes de noviembre. Mi padre estaba en la sala de espera del hospital, mirando ese reloj cada 3 minutos, hasta que la enfermera salió y dijo, «Es un niño». Marcó las mañanas cuando me despertaba para la escuela. Mi padre tocaba a mi puerta a las 6:15 exactas, y cuando abría los ojos, lo veía de pie en el umbral con una taza de café en una mano y con la otra ajustando la correa de ese reloj. Marcó mi graduación de la preparatoria. Me abrazó en el estacionamiento después de la ceremonia, y cuando me soltó, revisó su reloj y dijo, «Las 11:23. Recuerda esa hora. Es cuando dejaste de ser un niño». Y marcó el último latido del corazón de mi madre. Ella murió cuando yo tenía 22 años. Cáncer de páncreas. 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. Mi padre se sentó junto a su cama en el hospital todas las noches durante esos 6 meses, sosteniendo su mano, sin decir mucho. Solo estando allí, cuando el monitor dejó de emitir sonidos y la línea se volvió plana, mi padre miró su reloj. Anotó la hora en un pedazo de papel que guardó en su billetera. 3:17 p.m. Nunca le pregunté por qué lo hizo, pero años después, cuando revisé ese papel después de su muerte, entendí. Quería recordar el momento exacto en que el tiempo se detuvo para él. Después de que mi madre murió, mi padre se volvió más silencioso, no de una manera dramática, simplemente ausente. Como si parte de él se hubiera ido con ella y lo que quedaba era solo rutina. Seguía yendo a trabajar,
Seguía pagando las cuentas, seguía usando ese reloj, pero dejó de hablar sobre el futuro. Solo hablaba en pasado o en presente, nunca en lo que vendría. Durante 2 años, viví con esa versión de mi padre, el hombre que estaba allí pero no del todo. El hombre que asentía cuando yo hablaba pero no escuchaba realmente. El hombre que revisaba su reloj no para saber la hora, sino para recordar. Y entonces conoció a Vanessa. Vanessa apareció en la vida de mi padre como aparecen las tormentas, sin previo aviso y con la promesa de cambiarlo todo. La conoció en un supermercado. Ella estaba en la fila detrás de él, con una cesta llena de vegetales orgánicos y vino caro. Cuando la tarjeta de crédito de mi padre fue rechazada, porque había olvidado que el banco le había enviado una nueva después de que la anterior expirara, ella ofreció pagar su compra. Él se negó. Ella insistió. Él aceptó, avergonzado, y le pidió su dirección para enviarle un cheque. Ella le dio su número de teléfono en su lugar. 2 semanas después, estaban cenando juntos. 1 mes después, ella se quedaba en su casa los fines de semana. 3 meses después, se mudó completamente. Vanessa tenía 38 años. Mi padre tenía 61. Ella tenía cabello rubio que claramente venía de una botella, uñas siempre perfectas, y una risa que llenaba habitaciones enteras pero nunca llegaba a sus ojos. La primera vez que la conocí, extendió su mano con demasiada firmeza y dijo: «He oído mucho sobre ti». No había oído nada sobre ella. Mi padre no me había mencionado que estaba saliendo con alguien. No me había dicho que se había mudado. Simplemente apareció un domingo cuando fui a visitarlo, y allí estaba ella, en la cocina de mi madre, usando el delantal de mi madre, cocinando en las sartenes de mi madre. «Espero que te guste el salmón», dijo Vanessa sonriendo. «Tu papá dice que es tu favorito». No lo era. Mi favorito era el pollo asado que mi madre hacía con romero y limón. Mi padre lo sabía, pero no dijo nada. Me senté a la mesa. Comí el salmón. Sabía a aserrín. Después de la cena, mi padre me acompañó al auto. Puso su mano en mi hombro, un gesto raro para él, y dijo: «Sé que esto es raro, pero Vanessa me hace sentir menos solo». «¿Estás feliz?», le pregunté. Él se detuvo, miró su reloj, luego me miró. «Estoy ocupado», dijo, «y eso es suficiente por ahora». Debí haber visto la señal de advertencia en esas palabras, pero estaba demasiado aliviado de que sonriera de nuevo, así que no dije nada. Vanessa se casó con mi padre 6 meses después de mudarse. Fue una ceremonia pequeña en el juzgado, sin invitados, sin celebración. Solo ellos dos, un juez y un testigo que trabajaba en la oficina del registro civil. Mi padre me llamó después. «Nos casamos hoy», dijo. «¿Hoy? ¿Por qué no me dijiste?» Vanessa quería algo íntimo. Dijo que las bodas grandes son para gente joven. Nosotros solo queríamos hacerlo oficial. Quise gritarle. Quise preguntarle por qué no me había invitado, por qué no le importaba que yo estuviera allí, por qué todo lo que tenía que ver con Vanessa significaba que yo importaba menos. Pero no lo hice, porque en su voz había algo que no había escuchado en 2 años: esperanza. Y yo no quería ser la persona que se la quitara. Vanessa comenzó a cambiar cosas inmediatamente después de la boda. Primero fue la casa. Reemplazó las cortinas que mi madre había cosido a mano con persianas modernas de plástico blanco. Vendió los muebles de la sala, los que mis padres habían comprado juntos en su 10º aniversario, y compró un sofá de cuero minimalista que parecía sacado de una revista de decoración. Donó la ropa de mi madre, todas las blusas, los vestidos, los suéteres tejidos que olían a su perfume. Vanessa las empacó en bolsas negras de basura y las dejó en el contenedor de donaciones de la iglesia sin preguntarle a mi padre primero. Cuando él vio las bolsas desaparecer, no dijo nada. Solo se sentó en el garaje durante 1 hora, con las manos sobre las rodillas, mirando la pared. Luego estaban las fotografías. Las fotos de mi madre que habían estado en la repisa de la chimenea durante 20 años. Las que mostraban su boda, mis cumpleaños, vacaciones familiares, fueron reemplazadas por fotos de Vanessa y mi padre. En una, estaban en una playa que no reconocí. En otra, en un restaurante elegante. En todas ellas, Vanessa estaba sonriendo. Mi padre se veía cansado. Le pregunté dónde habían ido las fotos viejas.
Están en cajas en el ático, dijo. Vanessa pensó que sería más saludable para mí no vivir en el pasado. ¿Y tú qué piensas? Él ajustó su reloj, un gesto nervioso que hacía cuando no quería responder una pregunta. Creo que ella está tratando de ayudar. Pero la ayuda de Vanessa tenía un precio. 2 meses después de la boda, mi padre me llamó. Su voz sonaba apagada. Marcos, necesito pedirte un favor. Claro, papá, lo que necesites. ¿Puedes prestarme $5,000? Me detuve. Mi padre nunca había pedido dinero prestado. Nunca. Era el tipo de hombre que pagaba sus facturas el día que llegaban y que revisaba su cuenta bancaria cada mañana. ¿Qué pasó? Pregunté. Vanessa tuvo algunos problemas con una inversión. Perdió más de lo esperado. Solo necesito cubrir algunas cosas hasta el próximo mes. ¿Qué tipo de inversión? No estoy seguro de los detalles. Ella maneja esas cosas. Esa frase me detuvo. Ella maneja esas cosas. Mi padre, el contador meticuloso que había pasado 40 años revisando cada centavo, ahora dejaba que alguien más manejara las cosas. Le presté el dinero. Nunca me lo devolvió. 3 meses después, pidió otros $8,000. Esta vez, dijo que era para reparaciones del auto de Vanessa. Un mes después, otros $3,000 para una factura médica de Vanessa. Cada vez prometía devolverlo. Nunca lo hizo. Dejé de preguntarle, porque cada vez que lo hacía, su voz se volvía más pequeña, más avergonzada, más distante. Y porque sabía que si seguía empujando, dejaría de llamarme por completo. 6 meses después de la boda, noté que mi padre ya no usaba su reloj. Fui a su casa para cenar, una de las pocas veces que Vanessa permitía que yo viniera sin avisar con semanas de anticipación. Mi padre estaba en la cocina, cortando tomates, y sus muñecas estaban desnudas. ¿Dónde está tu reloj?, pregunté. Se detuvo. El cuchillo se quedó inmóvil sobre la tabla de cortar. Está en reparación, dijo sin mirarme. ¿Qué le pasó? Nada, solo mantenimiento de rutina. Mentía. Podía verlo en la forma en que sus hombros se tensaron, en la forma en que evitó mis ojos. Más tarde esa noche, cuando Vanessa salió a la terraza para fumar, le pregunté de nuevo. Papá, en serio, ¿dónde está el reloj? Él suspiró. Se sentó a la mesa con las manos entrelazadas. Lo empeñé, dijo en voz baja. Necesitábamos dinero para la hipoteca. Vanessa dijo que podíamos recuperarlo el próximo mes. Sentí como si alguien me hubiera golpeado el estómago. ¿Empeñaste el reloj de mamá? No es el reloj de tu mamá, es mi reloj. Lo compraste para casarte con ella. Lo sé. Su voz se quebró. Lo sé, Marcos, pero ahora estoy casado con Vanessa, y ella necesitamos. No terminó la oración. No necesitaba hacerlo. ¿Cuánto necesitas para recuperarlo?, pregunté. 1,200 deros. Te daré el dinero, pero vas a recuperarlo mañana. Él asintió. Gracias. Le transferí el dinero esa noche. Al día siguiente me envió una foto del reloj de vuelta en su muñeca. No sabía que sería la última vez que lo vería usándolo. Mi padre comenzó a adelgazar después del primer año de matrimonio. No dramáticamente. No de la manera que hace que la gente se preocupe en voz alta. Simplemente se encogió. Su ropa le quedaba un poco más suelta. Su rostro se veía un poco más hundido. Las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron. Le pregunté si se sentía bien. Él dijo que sí. Dijo que Vanessa lo tenía en una dieta más saludable. Menos carne roja, más ensaladas, mejor para su corazón. Pero cuando lo abrazaba, podía sentir sus costillas a través de su camisa. Vanessa, por otro lado, florecía. Su cabello estaba más rubio, sus uñas más largas, su ropa más cara. Empezó a usar joyas que no había visto antes, un collar de perlas, aretes de diamantes, un brazalete de oro que reflejaba la luz cuando movía su mano. Cuando le pregunté a mi padre de dónde venía el dinero para todo eso, él se encogió de hombros. Vanessa tiene sus propios ingresos, dijo. Invierte en línea, criptomonedas, acciones, ese tipo de cosas. ¿Y le está yendo bien? Supongo que sí.
Pero el banco no pensaba lo mismo. Recibí una llamada de un número desconocido una tarde de martes. Era un oficial de préstamos del banco donde mi padre había tenido su cuenta durante 35 años. Señor Delgado, lo llamo porque su padre, Alberto Delgado, lo tiene listado como contacto de emergencia. Hemos estado tratando de comunicarnos con él sobre una situación urgente con su cuenta. ¿Qué tipo de situación? Su cuenta de ahorros ha sido vaciada. Su cuenta corriente está en sobregiro. Y hay un préstamo con garantía hipotecaria que se abrió hace 3 meses y que ya tiene 2 meses de atraso en los pagos. Me senté. La habitación giró. ¿Cuánto? El préstamo es de $85,000. El saldo pendiente es de $87,300, con intereses y cargos por pagos atrasados. Eso no es posible. Mi padre nunca tomaría un préstamo así. Tengo la solicitud aquí. Lleva su firma. Y la de su esposa, Vanessa Delgado, como co-solicitante. Colgué. Conduje directamente a la casa de mi padre. Vanessa abrió la puerta. Usaba un vestido blanco que probablemente costaba más que el pago atrasado de la hipoteca. «Marcos, qué sorpresa». Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Nunca lo hacía. «Necesito hablar con mi padre. Está durmiendo. No se ha sentido bien». «Pues despiértalo». Su sonrisa se endureció. «No aprecio tu tono». «Y yo no aprecio que hayas vaciado las cuentas bancarias de mi padre y lo hayas puesto en riesgo de perder su casa». Algo cambió en su rostro. El barniz de amabilidad se agrietó. «No sé de qué estás hablando». «El banco me llamó. Hay un préstamo de $85,000 que está en mora. ¿Dónde está ese dinero, Vanessa?» Eso no es asunto tuyo. Es completamente mi asunto cuando mi padre está a punto de perder todo porque tú... «Marcos». La voz de mi padre vino desde la escalera. Estaba de pie en el rellano, con una bata puesta, descalzo. Se veía mucho más viejo de lo que había visto hacía 2 semanas. «Papá, ¿sabías sobre el préstamo?» Él bajó las escaleras lentamente. Cada paso parecía dolerle. «Sí, lo sabía». «¿Por qué lo sacaste?» «Vanessa lo necesitaba, para una inversión». «¿Qué inversión?» Vanessa interrumpió. «Eso es confidencial. No cuando estás usando la casa de mi padre como garantía». Mi padre levantó una mano. «Marcos, basta. Es mi dinero, mi casa, mi decisión». «¿Tu decisión? ¿O la de ella?» «Vete», dijo Vanessa. «Ya hiciste suficiente». Miré a mi padre, esperando que dijera algo, que me defendiera, que le dijera que se callara. Pero no lo hizo. Solo se quedó allí, con los hombros caídos, mirando el suelo. Me fui. No hablamos durante 3 semanas. La siguiente vez que vi a mi padre fue en el hospital. Vanessa me llamó a las 2 de la mañana. Su voz sonaba diferente, asustada. «Marcos, tu padre tuvo un ataque al corazón. Estamos en el hospital central». Llegué en 15 minutos. Subí corriendo las escaleras hasta el 3er piso. Llegué a la unidad de cuidados cardíacos y encontré a Vanessa sentada en la sala de espera con un café en la mano y el rímel corrido. «¿Dónde está?», le exigí. «En cirugía. Pusieron un stent. El doctor dijo que el pronóstico es bueno si hace cambios en su estilo de vida». Me senté. Puse mi cabeza entre mis manos. «¿Cómo pasó?» «Estaba durmiendo. Se despertó con dolor en el pecho. Llamé al 911. Su voz era monótona, como si estuviera leyendo un reporte. «¿Había estado teniendo síntomas?» Ella se encogió de hombros. «Estaba cansado últimamente, pero tiene 63 años. La gente se cansa». Quise gritarle. Quise preguntarle si el estrés de perder su casa, de vaciar sus cuentas bancarias, de cargar con sus problemas financieros podría haber tenido algo que ver con el hecho de que el corazón de mi padre casi dejara de latir. Pero no lo hice, porque en ese momento lo único que me importaba era que sobreviviera. Mi padre salió de cirugía 4 horas después. El médico dijo que había tenido suerte. Unos minutos más y no habría llegado al hospital. Cuando finalmente pude verlo, estaba acostado en una cama de hospital con cables conectados a su pecho y una vía intravenosa en su brazo. Se veía pequeño, frágil. Abrió los ojos cuando entré. «Hola, hijo». «Hola, papá. Lamento asustarte».
No lo sientas, solo mejórate. Él asintió. Luego miró su muñeca, vacía. ¿Dónde está tu reloj?, pregunté. Lo dejé en casa. Vanessa dijo que no podía usarlo durante la cirugía. ¿Quieres que lo traiga? Él negó con la cabeza. No, está bien. Solo quédate conmigo un rato. Me senté junto a su cama, sostuve su mano, y por primera vez en meses sentí como si tuviera a mi padre de vuelta. Mi padre murió 3 meses después del ataque al corazón. No fue otro ataque, fue una embolia pulmonar. Un coágulo de sangre que viajó a sus pulmones mientras dormía. El médico dijo que fue rápido. Dijo que probablemente no sintió dolor. No sé si eso era verdad, pero quería creerlo. Vanessa me llamó a las 6 de la mañana. Su voz era plana, sin emoción. Marcos, tu padre falleció esta madrugada. No lloré. No de inmediato. Solo me quedé sentado en el borde de mi cama, sosteniendo el teléfono, mirando la pared. ¿Dónde está?, pregunté finalmente. Todavía en la casa. Los paramédicos ya vinieron. Ahora está con la funeraria. Voy para allá. No hay necesidad, ya me encargué de todo. Colgó. Conduje a la casa de todos modos. Cuando llegué, la funeraria ya se había llevado el cuerpo. La cama estaba hecha. Las cortinas estaban cerradas. La casa olía a ambientador de lavanda. Vanessa estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de café y una laptop abierta. Te dije que no necesitabas venir, dijo sin levantar la vista. Quiero ver a mi padre. Está en la funeraria, puedes verlo allí. Quiero sus cosas, su reloj, su billetera, cualquier... Ya empaqué sus pertenencias. Donaré lo que no necesite. Ese reloj es mío. Ella levantó la vista. Sus ojos eran fríos. Ese reloj era de tu padre. Y tu padre era mi esposo. Eso lo hace mío. Él habría querido que yo lo tuviera. ¿Tienes eso por escrito? No lo tenía. Ella sonrió. Entonces supongo que tendremos que esperar a la lectura del testamento. El funeral fue el miércoles. Un servicio pequeño en una funeraria del centro. Vanessa había elegido el ataúd más barato, sin flores, sin música en vivo, solo un ministro genérico que leyó pasajes de una Biblia y pronunció mal el nombre de mi padre 2 veces. Había menos de 10 personas. Algunos compañeros de trabajo viejos, un primo lejano, yo. Vanessa se sentó en la primera fila con gafas de sol oscuras. No lloró. No habló. Solo se sentó allí, revisando su teléfono. Cuando terminó el servicio, me acerqué al ataúd. Mi padre estaba vestido con un traje que no reconocí. Barato, mal ajustado. Sus manos estaban cruzadas sobre su pecho. Su muñeca izquierda estaba desnuda. ¿Dónde está su reloj?, le pregunté a Vanessa. En casa. No vi razón para enterrarlo con él. Él lo usaba todos los días. Ya no lo necesita. Algo en la forma en que lo dijo, tan casual, tan desdeñoso, me hizo querer gritar. Pero estábamos en una funeraria, rodeados de extraños, así que me tragué la rabia y no dije nada. El funeral terminó a las 11:30 a.m. A las 3:47 p.m. del mismo día, Vanessa vendió el reloj de mi padre. El joyero, Samuel Ortega, me contó toda la historia cuando llegué a su tienda 2 días después. Entró alrededor de las 3:30, dijo, ajustando sus anteojos mientras sostenía el reloj bajo la luz. Dijo que era viuda y que necesitaba dinero rápido. El reloj estaba en excelente condición. Un Omega Seamaster del 68, bien conservado. Le ofrecí $800. Normalmente ofrecería más, pero parecía desesperada, así que... Bueno. Se encogió de hombros. No lo culpé. Los negocios son negocios. Cuando lo abrí para verificar el mecanismo, continuó, encontré el grabado. Volteó el reloj. Me mostró las líneas que habían detenido mi mundo. Si este reloj no está en las manos de mi hijo Marcos, algo ha salido terriblemente mal. Revisa el forro del estuche. La verdad está cosida adentro. ¿Vino con un estuche?, pregunté. Samuel asintió. Sacó una caja pequeña de cuero marrón de debajo del mostrador. Estaba gastada, con esquinas deshilachadas y un cierre de broche dorado. La abrí. El forro interior era de terciopelo rojo. Pasé mis dedos sobre él.
En la esquina inferior derecha sentí algo, una costura irregular. Saqué mi navaja de bolsillo, corté los hilos con cuidado. Dentro del forro, doblado en un cuadrado perfecto, había un pedazo de papel. Lo desdoblé. Era una carta, escrita a mano, con la letra de mi padre. La carta decía: Marcos, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Y significa que Vanessa hizo exactamente lo que sabía que haría. Sé que te estás preguntando por qué me quedé con ella. ¿Por qué dejé que me quitara tanto? ¿Por qué no te escuché cuando me advertiste? La verdad es que lo sabía todo el tiempo. Supe desde el primer préstamo que ella estaba mintiendo. Supe desde el primer retiro bancario que me estaba usando. Contraté a un investigador privado 6 meses después de casarnos. Descubrí todo. Vanessa no se llama Vanessa. Su verdadero nombre es Verónica Salazar. Ha estado casada 4 veces antes que conmigo. Cada esposo murió o se divorció de ella después de perder todo su dinero. 2 de ellos presentaron cargos por fraude. 1 se suicidó. Tengo toda la evidencia guardada en una caja de seguridad en el Banco Nacional. El número es 4739. La llave está en el fondo del tarro de café en la despensa. El que dice no tocar. Fondos de emergencia de papá. ¿Por qué no la dejé? Porque estaba cansado, hijo. Después de que tu madre murió, no me importaba qué pasara conmigo. Vanessa me dio algo que hacer, aunque fuera solo tratar de seguir sus mentiras. Me hizo sentir algo, aunque fuera solo enojo. Sé que eso no tiene sentido, pero el dolor rara vez lo tiene. Lo que sí importa es esto. Todo lo que Vanessa tomó de mí, lo documenté. Cada retiro, cada préstamo, cada mentira. En esa caja de seguridad hay suficiente evidencia para meterla en prisión durante años. También cambié mi testamento hace 2 meses. Ella no lo sabe. El testamento que tiene es falso. El real está con mi abogado, Ricardo Mendoza. Su número está en mi viejo teléfono, el que está en el cajón de mi escritorio. En el testamento real te dejo todo. La casa, las cuentas que todavía tienen algo, mi pensión y este reloj. Sabía que ella lo vendería, por eso grabé el mensaje, porque sabía que encontrarías el camino de vuelta a mí. Lo siento por todo, Marcos. Siento haberte alejado. Siento no haber sido más fuerte. Pero al menos puedo darte esto: justicia. Usa la evidencia. Llama a la policía. Llama a un abogado. Asegúrate de que ella no le haga a nadie más lo que me hizo a mí. Y cuando termine todo, usa este reloj. Recuerda que el tiempo que tenemos es corto, y que las personas que amamos son lo único que importa. Te amo, hijo. Papá. Leí la carta 3 veces. Luego, con manos temblorosas, le pagué a Samuel Ortega $1,500 por el reloj, el doble de lo que había pagado. Gracias por llamar, le dije. Solo hice lo correcto, respondió. Conduje directamente a la casa de mi padre. Vanessa no estaba. Había una nota en la mesa de la cocina. En el spa, de vuelta a las 8. Tenía 3 horas. Fui a la despensa. Encontré el tarro de café en el estante superior. Dentro, debajo de una pila de billetes viejos que mi padre siempre guardaba, por si acaso, estaba la llave. Pequeña, plateada, con el número 4739 grabado en el costado. El banco abría a las 9 a.m. del día siguiente. Yo estaba en la puerta a las 8:55. El gerente me llegó a la bóveda de seguridad. Deslizó la llave maestra en la primera ranura. Yo deslicé la llave de mi padre en la segunda. La caja se abrió. Dentro había una carpeta manila llena de extractos bancarios, resaltados y anotados con la letra de mi padre. Copias de solicitudes de préstamos con la firma de Vanessa falsificada. Mi padre había contratado a un perito calígrafo que certificó las falsificaciones. Registros de transferencias electrónicas a cuentas offshore a nombre de Verónica Salazar. Fotografías de Vanessa con otros hombres, fechadas durante su matrimonio con mi padre. Una declaración jurada de un investigador privado llamado Luis Herrera, detallando la historia completa de Verónica Vanessa. 4 matrimonios previos, 3 demandas por fraude, un esposo muerto bajo circunstancias sospechosas. Un testamento certificado por notario, fechado 3 meses antes de la muerte de mi padre, nombrándome beneficiario único.
Una carta dirigida al fiscal del distrito. Fotografié cada documento. Luego llevé todo a un abogado. Ricardo Mendoza era el tipo de abogado que inspira confianza al instante. Cabello plateado, traje impecable, voz que sonaba como que había ganado todos los casos que había tocado. Revisó los documentos durante 40 minutos sin decir palabra. Finalmente, miró hacia arriba. Esto es suficiente para acusaciones criminales. Fraude, falsificación, robo de identidad. Posiblemente más dependiendo de lo que encuentren los investigadores. ¿Cuánto tiempo llevará? Si presentamos hoy, la policía podría tenerla bajo custodia para mañana. El proceso judicial, meses. Tal vez un año. Hazlo, Ricardo asintió. Hay una cosa más que debes saber. Según este testamento, tu padre te dejó todo. Pero Vanessa presentó un testamento diferente hace 2 días para homologar. Uno que la nombra beneficiaria única. Es falso. Lo sé. Pero tendremos que impugnarlo. Y ella peleará. Déjala pelear. Tengo tiempo. Ricardo sonrió. Entonces empecemos. La policía arrestó a Vanessa 3 días después. Yo no estaba allí, pero Ricardo me envió un mensaje de texto. Está bajo custodia, sin fianza. Cargos formales el lunes. La historia llegó a las noticias locales esa noche. Viuda arrestada por esquema de fraude matrimonial. 4 esposos anteriores, millones robados. El reportaje incluía una foto de Vanessa siendo escoltada fuera de su casa con esposas. Su cabello rubio estaba despeinado, su rostro furioso. Mi teléfono comenzó a sonar. Primos que no había escuchado en años, vecinos, antiguos compañeros de trabajo de mi padre. Todos decían lo mismo. Sabía que algo andaba mal, pero ninguno había dicho nada cuando importaba. El juicio tomó 8 meses. Vanessa se declaró inocente. Su abogado argumentó que mi padre le había dado permiso para todo, que los documentos estaban equivocados, que el investigador privado había mentido. No importó. El fiscal presentó 47 piezas de evidencia, extractos bancarios, testimonios de expertos, declaraciones de las familias de sus exesposos. Uno de ellos, un hombre llamado Antonio Ruiz, testificó que Vanessa le había robado $200,000 antes de desaparecer en medio de la noche. Cuando presentó cargos, ella ya había cambiado de nombre y se había mudado a otra ciudad. Pensé que nunca la encontraría, dijo Antonio desde el estrado, con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias por hacer esto. El jurado deliberó durante 3 horas. Veredicto: culpable en todos los cargos. Sentencia: 12 años de prisión. Restitución completa a todas las víctimas, incluyéndome a mí. Cuando leyeron el veredicto, Vanessa no lloró. Solo se quedó sentada, mirando fijamente hacia adelante, con el rostro vacío. Mientras la escoltaban fuera de la sala, me miró una vez. No dije nada. No necesitaba hacerlo. La justicia había hablado. Recuperé la casa de mi padre 6 meses después del veredicto. El banco revocó el préstamo fraudulento. Las cuentas fueron restituidas con fondos confiscados de las cuentas offshore de Vanessa. La hipoteca fue saldada. Vendí la casa. No podía vivir allí. Demasiados fantasmas. Con el dinero creé una beca en nombre de mi padre en la universidad local, para estudiantes de contabilidad que venían de familias de bajos ingresos. La beca Alberto Delgado, para aquellos que cuentan lo que importa. La primera ceremonia de entrega fue en lo que habría sido el cumpleaños número 65 de mi padre. Entregué el premio a una joven llamada Isabel. Tenía 19 años, primera generación universitaria, estudiando contabilidad porque quería ayudar a familias como la suya a no ser estafadas. Cuando le estreché la mano, usaba el reloj de mi padre. Ella lo notó. «Ese es un reloj hermoso», dijo. «Gracias», respondí. «Perteneció a mi padre. Me enseñó que el tiempo es lo único que no podemos recuperar, así que es mejor usarlo sabiamente». Ella sonrió. «Suena como un hombre sabio». Lo era. Necesito hacer una pausa aquí. Si alguna vez has tenido a alguien en tu vida que se aprovechó de una persona que amabas, si has visto a un ser querido ser manipulado y no supiste cómo detenerlo, sabes exactamente cómo se siente esto. No se trata de dinero, se trata de dignidad, de verdad, de asegurarse de que la gente no pueda lastimar a otros y salirse con la suya. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario. Dime,
¿Alguna vez tuviste que luchar por alguien que ya no podía luchar por sí mismo? Y mientras estás aquí, por favor suscríbete. Hay más historias como esta, historias donde la verdad finalmente gana. Hoy es domingo. Han pasado 2 años desde que mi padre murió. Estoy sentado en un café cerca del parque donde solíamos caminar cuando yo era niño. Tengo una taza de café a mi izquierda, una computadora portátil abierta frente a mí, y en mi muñeca izquierda, el reloj. El Omega Seamaster de 1968. Todavía funciona perfectamente. Todavía hace tic-tac, constante y confiable, como lo hizo durante 54 años. A veces lo abro. Leo el grabado que mi padre dejó allí. Si este reloj no está en las manos de mi hijo Marcos, algo ha salido terriblemente mal. Nada salió mal, papá. Salió exactamente como lo planeaste. Vanessa cumplirá 6 años de su sentencia el próximo mes. Su solicitud de libertad condicional fue negada. Antonio Ruiz me escribió hace unos meses. Me dijo que finalmente pudo cerrar ese capítulo de su vida, que se volvió a casar, que es feliz. Yo también lo soy. No de la manera en que la gente piensa que debería ser feliz después de ganar. No con celebraciones ni venganza, sino con la paz tranquila de saber que hice lo correcto. Que mi padre, incluso en su momento más oscuro, me dejó las herramientas para arreglar lo que se había roto. Y que el tiempo que tenemos, corto y frágil como es, debe ser pasado con personas que nos aman de verdad, no con personas que nos usan. Mi nombre es Marcos Delgado. Mi padre me enseñó a leer números, a confiar en los documentos y a nunca subestimar el poder de la verdad. Me dejó un reloj, y dentro de ese reloj me dejó justicia. Si esta historia significó algo para ti, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite recordar que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Hay más historias en la descripción, historias de traición, verdad y justicia silenciosa. Te veo en la próxima. Esto es Ecos de Traición, donde los secretos nunca permanecen enterrados.